Amén y gracias a Dios. Hermanita Marta León, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial y muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien. Bueno, ubíquese por favor en el Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9. El último versículo que vimos nosotros hace 8 días fue el versículo 8. ¿Es correcto o no es correcto? El último versículo que vimos hace 8 días fue el versículo 8. Salmo capítulo 9, versículo 8. ¿Es así o no es así? Es así, ¿cierto? Los versículos que hasta el momento hemos estudiado, recuerden que estamos en la escuela de la oración, por eso estamos metidos nosotros en los salmos, Y estamos metidos en los salmos porque, recuerden, los salmos antes de ser canciones fueron oraciones, y antes de ser oraciones fueron situaciones. Entonces estamos mirando cómo convertir las situaciones en oraciones y a su debido tiempo pues en cantos. La Biblia dice claramente que el que esté alegre cante alabanzas. Pero también dice antes de eso que el que está triste haga oración. El que esté afligido haga oración. ¿Qué nos afligen? Las circunstancias. Las circunstancias nos afligen y nos empujan a la oración. Cuando hacemos la oración y la oración es contestada, pues entonces nuestra boca se llena de alabanza. Ahí usted ve las tres cosas en los salmos. Primero situaciones, después oraciones, después cantos. Y al mismo tiempo ve usted los diferentes estados de ánimo por los cuales nosotros atravesamos, ¿no? Estados de ánimo de tristeza, de angustia, de preocupación, de desilusión, que son contrarrestados con la oración, y después pues viene el gozo, la alegría, el júbilo, la alabanza, etc. Cómo pasar uno de la aflicción al gozo. Y no hay otra manera de pasar de la aflicción al gozo que no sea sino por medio de la oración. Los versículos que hasta el momento hemos visto son estos. Versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Versículo 2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Después vimos nosotros los versículos 3 y 4, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Después vimos los versículos 5, 6, 7 y 8, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Creo que ahí vamos. Recuerde usted que este salmo tiene como título, vuelva por favor a regalarme el título de ese salmo, si es tan amable. Así nos volvemos a ubicar de nuevo en el contexto y retomamos desde el versículo 9. Este salmo tiene como título del salmo, fácil, solamente léalo y escríbalo por favor. Este salmo tiene como título, ¿qué dice su Biblia? ¿Cuál es el título? Acción de gracia, ¿por qué? Por la justicia de Dios. Justicia de Dios. Ok, la justicia de Dios. Dios, el Dios justo. Bueno, y aquí hay un caso específico por el cual David alaba a Dios y reconoce su justicia. El caso específico es, pues, el Mutlaben. ¿Qué significa Mutlaben? Nuevamente, si se puede de memoria, muchas gracias. Si no tiene que mirar el cuaderno, si no tiene que mirar la agenda, pues entonces muchas gracias. La muerte del campeón, ok. Y usted ya sabe que ese campeón que murió, porque este salmo, el contexto de este salmo es la muerte de Goliat. ¿Cierto? Es la muerte de Goliat. Entonces, lo hemos dicho, lo vimos hace 8 días y hace 15 días cuando comenzamos el estudio del Salmo 9, que desde la perspectiva divina era justa la muerte de Goliat. Y desde la perspectiva divina es justa la muerte de más de uno. Acuérdese usted que la Biblia dice en la carta de los Romanos que la paga del pecado es la muerte. Si se murió porque pecó, su muerte es justa.
Hay muertes que son justas, hay muertes que son injustas, y la Biblia habla precisamente de eso. Gente a la cual se le quitó la vida de manera injusta, y gente a la cual se le quitó la vida de manera justa. Aquí a Goliat, no a Sansón, a Goliat se le quitó la vida de manera justa. ¿Por qué? Porque él era un asesino. ¿Por qué? Porque era un impío. ¿Por qué? Porque se metió con el pueblo de Dios, pero sobre todo se metió con Dios mismo. Si se mete con Dios mismo, pues lastimosamente ya ha labrado su propio camino. Y su propio camino será la muerte. Y Dios, al Señor, que le encanta darle lecciones a las personas a través de otras personas que muchas veces uno considera como insignificantes, porque no se enfrentó Saúl contra él, ni un guerrero experimentado israelita, no lo venció otro gigante, no lo vencieron entre 50 hombres como para decir, tuvieron que ser 50 para acabar con Goliat, no, fue un muchacho realmente, ¿no? Y es cuando usted se da cuenta que Dios usa lo vil, usa lo menospreciado para avergonzar a los Goliats, para avergonzar a aquellos que uno considera pues que son indestructibles. Eso es exactamente así. En la vida uno o es Goliat o en la vida uno es David. En la vida uno es Goliat, el soberbio, el altivo, el que cree que se las sabe todas, el que cree que puede con todo el mundo. Ese es Goliat. El que vocifera, que conmigo nadie se mete, porque yo sí le pongo los puntos sobre las sillas, porque yo sí le enseño cuántos pares son 3 moscas, porque traza una línea con el pie y le digo, crúcela, y su mamá lo llora. Bueno, algo así. Ese es Goliat. Sí, Goliat es el abusivo, es el grosero, es el que grita a todo el mundo, el que pelea con todo el mundo. Ese es el espíritu de Goliat. Pero viene otro, y es el que tiene el espíritu de David. Y David tiene el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios. De modo que, pues cuando está el espíritu de Dios, puede ser que se mire los bracitos, puede ser que se mire las piernitas, puede ser que sea apenas unas menudencias, pero es que él no va a pelear con su propia fuerza. ¿Se acuerda que él no va a pelear con su propia fuerza? ¿Se acuerda que él va a pelear es con la fuerza de Jehová? Y se acuerda que la Sagrada Escritura dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6, pero le estoy preguntando que si se acuerda. No se me quede en silencio, por favor, no se me quede callado. Que David no se va a enfrentar contra el gigante en su propia carne, en sus propias fuerzas, porque uno no puede enfrentar sus gigantes. ¿Cuáles son los gigantes? Los problemas. Uno no enfrenta los problemas en su propia carne, en sus propias fuerzas, mirando cómo lo hacen, sino más bien colocando las situaciones en las manos de Dios. Y la primera parte de este Salmo capítulo 9 precisamente nos enseñó cómo convertir mis enemigos en los enemigos de Dios. Porque imagínense que sean mis enemigos, pero no tengan pleito con Dios. No, pues nada que hacer, ¿yo qué hago ahí? Pero si logro yo que mis enemigos sean a la vez enemigos de Dios, pues entonces es Dios el que va a pelear contra ellos y no yo. Una de las claves de la guerra espiritual es precisamente convertir a mis enemigos en los enemigos de Dios. Para eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo convierto a mis enemigos en los enemigos de Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace eso? Responda, por favor. Muchas gracias. Lo vimos hace 8 días. ¿Cómo? 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 Usted me dice entregándoselos, ¿cómo? Dejar que se encargue de él, ¿cómo? Dejando la venganza de él, ¿cómo? Entregar a Dios, ¿cómo? Dejando a las manos de Dios los problemas, ¿cómo? Entregándose a las manos de Dios, ¿cómo? Muy bien, Estefanía, excelente, otra vez. En oración. En oración. Es la única manera, orando. Señor, vengo a orar, vengo a pedirte, Señor Dios, vengo a suplicarte en esta noche, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo,
Vengo a decirte, Señor Dios, que los enemigos me han rodeado. Vengo a decirte, mi Dios, que se han multiplicado mis adversarios, Señor Dios, que mis enemigos planean cosas malas en contra de mí. Vengo a decirte, Señor Dios, que de todo aquello por lo cual mis enemigos pelean y todo aquello, Señor Dios, que mis enemigos alegan es falso, Señor. Yo me declaro inocente de todos esos cargos, mi Dios, por los cuales me calumnian. Tú que lo ves absolutamente todo, tú que ves la mente, tú que ves el corazón, tú que juzgas entre el uno y el otro y tú que juzgas una causa justa y defiendes una causa justa. Revisa, Señor Dios, mi vida y date cuenta que todas aquellas cosas por las cuales persiguen mi vida, todas aquellas cosas por las cuales me acechan, Señor, no son reales, no son verdad. Antes he sido objeto de calumnia, antes he sido objeto de chisme. A ti te consta que yo he estado involucrado en tus cosas y que me la he pasado sirviéndote a ti. De modo que es un siervo el que se acerca en esta noche delante de ti, a ponerte, Señor Dios, todos estos enemigos a tus pies y a ponerte todos estos problemas y circunstancias difíciles en tus manos. Vengo, Señor Dios, a pedirte que defiendas la causa del pobre, a que defiendas la causa, Señor Dios, del perseguido, del atribulado, injustamente. Te quiero suplicar, Santísimo Señor, porque mis enemigos ahora sean tus enemigos. Y te quiero suplicar, mi Dios, porque tú te levantes y batalles contra los enemigos, y pelees contra los enemigos, y aplastes a esos enemigos. Vengo a poner una causa justa, y yo sé que tú defiendes la causa justa. Así que vengo a pedirte, Señor Dios, que defiendas mi causa. Y vengo, Señor Dios, a argumentar a favor de esta causa justa y en contra de la injusticia que rodea mi propia vida. Todos estos problemas, mi Dios, que me acechan, los pongo en tus manos. Ahora, a partir de este momento, no solamente son mis enemigos, sino que a partir de este momento también son tus enemigos. Ahora, a partir de este momento, no solamente son mis problemas, sino que a partir de este momento también son tus problemas. Y tú has dicho en tu palabra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal una oración así? Es la pregunta. Acabo de hacer una pregunta y es una pregunta para 16 personas. Es una pregunta para 16 personas. Entonces, ¿dónde está nuestra respuesta de Rosmira, de Magda, de Estefanía, de Natalia, de Gloria, de Germán, de Cecilia, de Liliana, de Ana Milena, de Rubelio, de Henry, de Marta León, de Marley, de Mario? Y bueno, tengo 2 personas más, de Diva, y tengo 2 personas más allí detrás, que creo que es, ¿quién? María Sánchez. Muy bien. Sí, el tema es ¿por qué el Señor no hace algo con mis problemas? Pues porque debe ser que son solamente mis problemas y no son los de Él, ¿cierto? Otra vez le repito, me pregunto yo por qué el Señor no hace algo con mis problemas, y vuelvo yo y le repito, debe ser porque son mis problemas y no los de Él. Entonces yo tengo que aprender a convertir mis problemas en los de Él también. Y tengo que aprender a convertir mis enemigos en los enemigos de Él también. Y tengo que aprender a convertir mis gigantes en los gigantes de Él también. Ok, que si yo vengo y argumento de la siguiente manera: Padre, nuevamente aquí, Señor Dios, sé que te gusta porque la oración del justo es tu gozo. Yo vengo a decirte, Señor Dios, que aquellos enemigos, aquellos problemas que vienen a golpear contra mi vida, no solamente están golpeando contra mi vida, están golpeando contra tu reino, porque yo soy siervo tuyo. Están golpeando contra la niña de tus ojos, porque tú has dicho claramente, el que os toca, toca a la niña de tu ojo. Están golpeando contra tus intereses, mi Dios, porque al fin y al cabo yo me la paso ocupado en las cosas de tu espíritu. Así que también esos enemigos, esos gigantes, esos problemas, vienen a golpear la integridad de tu Santo Espíritu. Pero también esos enemigos, mi Dios, que no solamente vienen a golpearme a mí y atacarme a mí, también están atacando tu honra, tu gloria, tu buen nombre, tu reputación, bendito Dios. Pero los enemigos, Señor Dios, también se están interponiendo para que no se predique más el Evangelio, para que no se haga más tu obra, Señor. Porque al caer tu siervo al suelo, Señor, al decaer en su semblante, tu siervo ya no podrá hacer la obra de la misma manera.
Tu siervo, Señor Dios, se va a decaer de tal manera, mi Dios, y va a caminar, pero a muy poca velocidad. O quizás, mi Dios, va a dejar de hacer tu obra, lo cual no conviene, Señor, a tu reino, mi Dios. Esos enemigos no solamente están golpeando contra mi integridad, porque ¿qué es mi integridad, Señor? Mi integridad no importa. Esos enemigos están peleando, Señor Santísimo, es contra tu obra directamente, es contra tu reino directamente. Esos enemigos están golpeando contra la gloria, honra y alabanza que pertenece únicamente a tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Así que yo te pido, mi Dios, por amor a tu Hijo, mi Señor Jesucristo, por defender esa honra, esa gloria, por defender ese sacrificio, por defender ese evangelio, mi Dios, por defender ese reino, por defender, Señor, ese propósito y ese proyecto que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo, que seas tú levantándote, mi Dios, persiguiendo, aplastando, destruyendo, demoliendo toda obra del diablo, toda obra del enemigo, toda obra de Satanás, mi Dios, toda maquinación del diablo, Señor, todo gigante, todo problema, todo enemigo, ya que no son solamente enemigos míos, sino que son sobre todo enemigos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Sigo leyendo. Usted estaba escribiendo, ¿no es cierto? La pregunta era para todo el mundo. Ok. Oración eficaz bíblica. Don Henry lo dice. Ok. A ver. Tiene que estar sin ofensa al enemigo porque no le he pagado haciéndole el mal. Eso está genial, Marley, muy bien. Pero vengo a pedirle la justicia a mi Dios, muy bien. Ok, amén, 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 amén. Pero ese amén, ¿qué significa? Colóquele un poco más de expresión en ese amén, por favor. Creo que estamos aprendiendo a orar. Estamos aprendiendo a orar. Vamos al texto, la convertimos en oración, volvemos al texto, lo convertimos en oración. Colóquele un poco más de expresión a ese amén. ¿Qué significa ese amén? Que el amén no sea solamente como por salir del paso, amén, ya. No, sino que ¿qué piensa? ¿De qué manera esto sacude su entendimiento? ¿De qué manera esto trasciende? Esto impacta, esto influencia su vida. Yo espero a que usted conteste. Gracias. Si puede escribir algo más que no sea solamente un amén o bueno o chévere, ¿sí? Algo que tenga un poquito más de prosa nos serviría. Porque esa prosa la lee el otro hermano y dice, tiene razón, mire que yo no lo había entendido. Y usted podrá decir, ese predicador es tan malo que no me lo había explicado así. Pero el hermano lo escribió y ahora sí lo entendí. Eso puede pasar. Entonces Marta León dice, es una oración con poder para estar convencida de que no estoy sola. Eso es genial, hermanita Marta León. Muy bien. Gracias por su juicio, su aplicación. Yo reconozco que su merced siempre está ahí, en todo, siempre está ahí. Es claro que el texto es la herramienta de mi oración a Dios. El texto es la herramienta de mi oración a Dios. Muy bien. Eso está genial, hermano Rubelio, porque eso quiere decir que si yo me quedo sin palabras en la oración es porque desconozco el texto bíblico. ¿Cuánto quiere que ore? ¿Media hora? Uy, pero yo qué voy a decir en media hora. No, si usted está lleno de texto bíblico, media hora le queda chiquita. Ana Milena dice, es una oración eficaz porque está exponiendo los argumentos y diciendo lo que está en la Biblia. Eso es una oración eficaz. Muy bien. Mi Dios es tan bueno que me dice ore, y mi Dios es tan bueno que aparte de decirme ore, me da los argumentos para la oración. Dice, Dios sabe en qué momento hablar justo cuando uno lo necesita. Entregarle a Él esas cosas injustas para que Él se encargue de hacer justicia. Ok, aquí hay alguien ministrado por el Señor, alguien que dice eso es para mí. Muy bien. Liliana dice, la única forma de solucionar nuestros problemas económicos o de salud, llevando nuestros problemas a los pies de Dios y dejándole en sus manos. Genial, muy bien. ¿Qué dice María Sánchez? Dice, es una oración en base a la palabra de Dios para que sea eficaz y el oído de Dios se inclina a escucharnos. Muy bien. Natalia dice, una oración guiada por el Espíritu Santo para descansar en que la voluntad de Dios para obtener mi justicia y paz. Excelente. Lo dice, ¿dónde? Alguno me escuchará, ¿cierto? Dirá, ay, pero esas oraciones, uy, ¿de dónde sale eso? Entonces usted le dice, pues del Salmo 9. Del Salmo 9. Y otra vez yo le quiero
reiterar. Porque hay algunos que dicen, no, pero es que las oraciones de los salmos, las oraciones del Antiguo Testamento, no son las oraciones para los cristianos, porque eso es el Antiguo Testamento y eso es la ley. Así hablan los ignorantes, ¿no? Ellos, esto ya lo habíamos dicho, ellos lo que quieren decir es que nada del Antiguo Testamento le sirve a uno. Entonces, si nada del Antiguo Testamento le sirve a uno, pues entonces nuestra Biblia debería tener solamente un Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento no sirve para nada según los ignorantes. Y cuando nos quedamos solamente con el Nuevo Testamento, los ignorantes siguen diciendo, ¿se acuerda que ya expusimos 3 de Juan versículo 2? Los ignorantes siguen diciendo, pero 3 de Juan versículo 2 no es para los cristianos, porque no ve que ahí le está hablando Juan a Gallo. Entonces es algo directo de Juan a Gallo, no es para nosotros. Entonces, a los ojos de un ignorante, a nosotros no nos sirve ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Entonces yo le pregunto al ignorante, entonces, ¿qué me sirve? Y el ignorante responderá solamente lo que yo le diga. Ya entendemos por dónde va el agua al molino. Y mire lo que dice la Milena, es que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. Muy bien, está citando 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda, absolutamente toda. O sea que toda me sirve, toda es útil, toda me redarguye, toda me instruye, toda me edifica, toda me sirve, toda me hace crecer, toda me hace madurar. Ahí está, ahí lo tiene usted. Ahora, el Salmo 9 no le sirve al cristiano, dice el ignorante, porque nosotros vivimos en otro contexto. Mientras que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, David, que fue el escritor del Salmo capítulo 9, él estaba rodeado de enemigos. Y nosotros no. Le hago la pregunta al ignorante, ¿acaso nosotros no estamos rodeados de enemigos? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? ¿Y acaso nosotros no tenemos más enemigos que quizá la gente del Antiguo Testamento? Ya que nosotros nos dedicamos abiertamente a predicar el Evangelio, cosa que no hicieron en el Antiguo Testamento. Bueno, dése cuenta. Entonces nosotros tenemos enemigos invisibles, espirituales, que son los titiriteros, acuérdese bien, que usan a sus títeres endemoniados, para venir a fregarme la existencia. Acuérdese en ese momento que su lucha no es contra sangre y carne, sino que su lucha es contra el diablo y sus secuaces. Entonces, claro que estamos rodeados de enemigos y necesitamos una oración como la del Salmo capítulo 3. ¿Usted se acuerda del Salmo capítulo 3? Una oración como la del Salmo capítulo 4. ¿Usted se acuerda del Salmo capítulo 4? Una oración como la del Salmo capítulo 5. ¿Se acuerda de la oración del Salmo capítulo 5? O una oración como la del Salmo capítulo 9, la que estamos estudiando. Absolutamente nada en la Biblia sobra y nada falta. Bien, es completa y totalmente necesaria para cada uno de los que quieren conocerla, creerla y practicarla. Eso está genial. Muy bien. Ok, ahora ya, después de esto, ubíquese en el Salmo capítulo 9, versículo 9, por favor. Me avisa. Salmo capítulo 9, versículo 9. Y estos dos versículos, es decir, el versículo 9 y el versículo 10, conforman una partecita más del Salmo 9. Hay una división natural ahí, ¿cierto? ¿La encuentra en la Biblia? ¿Ve una división natural? Esto ya lo habíamos hecho y lo hemos hecho varias veces. Pero es necesario que usted vuelva a caer en cuenta. Eso es una división natural. ¿Cómo sabe que hay divisiones naturales? Por los dobles espacios. O sea, una Biblia normal le va a dividir el texto, ¿sí?, en unas partecitas que van separadas la una de la otra por unos dobles espacios. Todo tiene espacio. Cuando usted nota un doble espacio, no es que se fue el dedo, clic, el enter y le dio otro espacio porque sí, por error, por equivocación, sino a propósito. Entonces esa sería la cuarta división, dice Marley. Sí, la primera división, versículo 1 y 2, la segunda división, versículos 3 y 4, la tercera división, versículos del 5 al 8, y la cuarta división, versículos 9 y 10. Eso está genial, estamos hablando el mismo idioma, me alegra mucho. A propósito, mañana vamos para Suba. Mañana estaremos en Suba, visitando la obra en Suba, haciendo la reunión en Suba, orando por las personas. Mañana estaremos allí predicando el Evangelio, predicando la palabra. Está usted por ahí cerquita, no se lo pierda.
Está usted por ahí cerquita, pues hágame el favor y vaya, acérquese, llegue a la hora, llegue tempranito, invitamos gente, estamos en la reunión, alabamos, adoramos, exaltamos al Señor, no se lo pierda. Marlicita nos recibe con los brazos abiertos. Marley, ¿a qué horas exactamente inicia la reunión en tu casa? Colócanos ahí, por favor, en el chat, a qué horas exactamente comienza la reunión. Con eso, el que quiera ir, pues que se acerque a esa hora y participe de la reunión. Gracias. Ahorita va a aparecer por ahí el horario. Estamos en el versículo 9, dijimos versículos 9 y 10. El versículo 9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Oh, estos dos versículos son una maravilla. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. La pregunta es, vuelvo a leer el versículo 9 y después lea el versículo 10. ¿Qué está haciendo David en el versículo 9? ¿Y qué está haciendo David en el versículo 10? Ah, mire, Marlicita, Marley es un genio. Dice, a las 4 de la tarde en la calle 131A, número 10657, Aures 2. Muy bien. Atendido por su propietaria, es decir, por Marlicita. El que quiera estar mañana en la reunión, a esa hora tenemos reunión. Ok, volvemos. Versículo 9 y versículo 10. ¿Qué está haciendo David en el versículo 9 y qué está haciendo David en el versículo 10? Léalo, analícelo y responda bien, por favor. Gracias. Bienvenido, dice Mali. Gracias, Malicita. Bueno, comienzo a leer yo. Dice en el 9 meditando, en el 10 orando. Meditando y orando. Versículo 9 está hablando a él mismo, meditando. Versículo 10, orando, hablando con Dios. Gloria dice que está orando. Don Henry dice que está orando. 9 una declaración. 10 orando, dice el hermano Ruelio. Orando y meditando. Meditando en el versículo 9, orando en el versículo 10. Meditando, meditando y orando y meditando. Confirmando el poder y refugio del necesitado. Orando y meditando. Evidentemente en el versículo 9 el salmista está haciendo una cosa. Y en el versículo 10 está haciendo otra cosa, ¿cierto? Nos queda más fácil responder con respecto al versículo 10 que con respecto al versículo 9. Porque en el versículo 10 dice, en ti. ¿Quién es ti? En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿En quién es ti? Pues ti es tú, ¿sí? Ti es tú. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿A qué nombre se está refiriendo? Por supuesto, se está refiriendo al nombre de Dios. Es más, si a alguno le queda alguna duda, pues la parte final del versículo 10 dice, por cuanto tú, donde nos descifra quién es tú. ¿Quién es tú? Pues tú es ti. ¿Y quién es ti y quién es tú? Pues Jehová, dice la parte final del versículo 10, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces en el versículo 10, el salmista David está orando, está hablando con Dios. Ok, muy bien. Ahora en el versículo 9, ¿qué está haciendo el salmista? Porque dice, Jehová será refugio del pobre. Será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. Note, Jehová será refugio del pobre. Pero es que no está diciendo Jehová será mi refugio. No está diciendo Jehová será mi refugio. Evidentemente es su refugio.
Pero él no solamente está hablando de él, está incluyendo a más gente. Como está incluyendo más gente, entonces ¿qué está haciendo en el versículo 9? Pues no está hablando consigo mismo. Es decir, no está meditando. Si estuviese solo, estaría diciendo, Jehová es mi refugio. O David, Jehová es tu refugio, David. ¿Sí? Pero no, él está diciendo claramente, Jehová será refugio del pobre. ¿Cuál pobre? Cualquier pobre. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Le está hablando a otros, muy bien, le está hablando a otros, a otros, a otros. No está orando en el versículo 9. No está orando en el versículo 9. Léalo bien y se va a dar cuenta que él no está orando en el versículo 9. Él no le está diciendo a Dios, Señor, te pido que ayudes a los pobres. No, él no le está diciendo a Dios en el versículo 9, Señor, te pido que seas refugio para los pobres. No, él no le está diciendo a Dios en el versículo 9, te pido que ayudes a los pobres en el día de su angustia. No, en el versículo 9 él no está orando. En el versículo 9 él está predicando muy bien. En el versículo 9 él está enseñando a otros, a los demás. Les está diciendo... En el versículo 9 les está enseñando a otros por qué ustedes deberían buscar a Dios, por qué ustedes deberían acercarse al Señor, por qué ustedes deberían ponerse a orar, por qué deberían buscarlo. Deberían buscarlo porque Él es el refugio del pobre. Él es el refugio para el tiempo de angustia. ¿Por qué deberían orar, mantenerse orando? Por lo mismo, porque Él es el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Eso es, él está hablando a otros. Él está hablando a Freddy. David le está hablando a Freddy, David me está hablando a mí, me está diciendo, Freddy, Jehová será refugio del pobre. Freddy, refugio para el tiempo de angustia. Por tanto, búsquelo. Por tanto, acérquese. Por tanto, póngase a orar. Ahí lo tiene. Ok, hay que ir con los ojos espirituales bien abiertos, porque si no yo digo que en todos los versículos está orando, y no, recuerde que de repente no está orando, de repente está meditando, de repente está reprendiendo a los enemigos, de repente está haciendo lucha espiritual, o de repente, como aquí, está enseñándole a los demás. Le está hablando a Ana Milena, dice Ana Milena, muy bien. Porque a la pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 conmigo? El versículo 9 dice, pues es que Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Ahora, hágame el favor y cambie la palabra pobre por su nombre, y colóqueme el versículo 9 ahí, cambiando la palabra pobre por su nombre. Es decir, las dos líneas del versículo 9, quite la palabra pobre y coloque su nombre. ¿Y cómo queda? Escríbalo, por favor. Y se va a dar cuenta la maravilla. Tómese su tiempo y escríbalo. Gracias, muy amable. A ver, es todo el versículo, ¿no? Es todo el versículo. Entonces, a ver, Natalia, Jehová será refugio de Natalia, refugio para el tiempo de angustia. Natalia, entonces una pregunta para ti. ¿Tú qué piensas? Genial lo que acabas de hacer. ¿Era eso lo que tocaba hacer? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de que Jehová será el refugio de Natalia, refugio para el tiempo de angustia de Natalia? Dime qué piensas de eso. A ver quién más lo ha hecho completo. Jehová será refugio de Gloria, refugio para el tiempo de angustia de Gloria. ¿Qué piensas, Gloria, de que Jehová sea tu refugio, refugio para los tiempos de angustia tuyos? A ver qué dice Marta León. Jehová será refugio de Marta, refugio para Marta en el tiempo de la angustia. Oh, eso está muy bonito. ¿Y qué piensa Marta León de eso?
La pregunta es para todo el mundo acá, ¿no? ¿Se conectó? Responda, por favor. A ver, señora Cecilia, Jehová será refugio de Cecilia, refugio para el tiempo de angustia de Cecilia. Muy bien, señora Cecilia, ¿su merced qué piensa? De que Jehová sea su refugio para el tiempo de su angustia. Entonces comienza a responder Natalia nuevamente. Es completamente maravilloso y confortante conocer esa promesa. Mire, es promesa. Acabamos de llegar, Dios mío, nos ahorramos media hora de exposición aquí. Porque lo que seguía a continuación, muy bien. Entonces, si Dios me lo está diciendo a mí a través de David, y no me lo está diciendo a David, sino Dios a través de David a mí, ¿sí? Es el Espíritu Santo hablándome a mí. Eso se convierte en una ¿qué? Pero ya no lo respondieron, muy bien. O se convierte en una promesa. Encontramos en este salmo una promesa directica, derechitica para mi propia vida. Sigo yo leyendo. María Sánchez, Jehová será refugio de María, refugio para el tiempo de angustia de María. Y señora María, a su merced, ¿cómo le parece que el Señor sea su refugio para el tiempo de angustia? A ver qué escribe Germán. Hola Germán. Jehová será refugio de Germán, refugio para el tiempo de angustia de Germán. Y le hacemos la misma pregunta a Germán. Germán, ¿usted qué piensa? Que Jehová sea su refugio para el tiempo de su angustia. Estefanía dice, Jehová será refugio de María, refugio para el tiempo de angustia de María. ¿Tú eres María Estefanía? ¿O qué es lo que me quieres decir? Por favor, no te entiendo. Muy bien, Marley. Jehová sea refugio para Marley, refugio para el tiempo de angustia de Marley. Y de una vez entre paréntesis dice, esto es una maravilla. Y don Henry, mire cómo se une, gracias don Henry. Y dice, Jehová sea refugio para Henry, refugio para el tiempo de angustia de Henry. La misma pregunta para don Henry, que se le quiere y se le respeta, usted sabe que es así. Dígame, don Henry, ¿cómo le parece que Jehová sea su refugio? Que Jehová sea su refugio para el tiempo de su angustia. La señora Cecilia dice, maravilloso y bendecida. La señora María dice, que Dios no me desampare y cumple sus promesas. Natalia dice, promesa. Gloria dice, Él es mi mejor, estoy muy confiada, sé que no hay otro. Hermano Rubelio dice, Jehová es refugio para Rubelio. Muy bien, refugio para el tiempo de angustia de Rubelio. Hermano Rubelio, ¿usted cómo le parece? Que tiene un refugio y ese refugio es Jehová. Y el mismo Dios le dice, refúgiese en mí. ¿Cómo le parece eso? Marta León dice, Dios me ha regalado esa promesa tan grande para mi vida. Bien. Liliana, Jehová será refugio para Liliana, refugio para el tiempo de angustia de Liliana. Y Liliana, ¿cómo te parece que Jehová sea el refugio para el tiempo de tu angustia? Germán responde y dice, es confortable, es una gran tranquilidad que mi Señor desde ya me tiene en sus cuidados y me haga partícipe de sus promesas. Espectacular. ¿No le parece a usted? Cuando uno se encuentra esta promesa, eso le activa a uno, lo levanta a uno, lo anima a uno, lo revitaliza a uno. Eso le mete una fuerza, una energía para uno cerrar los ojos y seguir orando, porque mire lo que me promete el Señor. Ana Milena dice, maravillada, Dios es hermoso para mi vida. Muy bien. Liliana dice, es una promesa maravillosa y me da mucha tranquilidad para toda mi vida. ¿Y qué dijo María Estefanía? Que nos quedamos esperando su respuesta. ¿Eres María? María Alison Estefanía. 3 nombres tiene, perteneces a la realeza. ¿O qué fue lo que nos quisiste decir ahí? Bueno, en algún momento aparecerá esa respuesta. Ok. A continuación, lo espeluca a seguir en sus caminos. Natalia, ¿tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Sales con unas que yo en mi vida había escuchado. ¿De dónde eres? De Bogotá, Carachas, pero yo también, ala. Yo no había escuchado eso, que lo espeluca. Muy bien. Ok, continuamos. Otra vez el versículo 9. Ya entendimos que es una promesa. Ahora, ¿qué es lo que promete? La promesa. Jehová será refugio del pobre. Refugio del pobre. Oh. Jehová será refugio del pobre, la primera frase. El pobre. ¿Qué necesita el pobre? ¿Cuál es la necesidad del pobre? Es pobre.
¿Cuál es la necesidad del pobre? Me da seguridad y confianza en Él, que Él siempre está y nos sacará en victoria. Y María es un nombre más. María es como tu seudónimo español, algo así. O quieres cambiarte el nombre allá y ponerte María Caballero. Muy bien, está muy bien lo que acabas de decir. Me da seguridad y confianza en Él, que Él siempre está. Por la noche soy María. Uy, ¿qué es esa cosa? No sé cómo interpretar eso. ¿Qué es eso? Mira, está Ana Milena y dice, ¿cómo así que por la noche soy María? Muy bien, ¿qué necesita el pobre? A ver, dígame, ¿qué podría necesitar el pobre? Llamado pobre, es que es pobre. Se le nota la pobreza. ¿Qué necesita el pobre? Entonces dice Gloria, pues dinero. Pero dice la señora Cecilia, pues dependiendo de la pobreza, puede ser pobre de la palabra de Dios. ¿Cierto? Germán dice alimento físico y espiritual. Bien. Mario, hola Mario, ¿cómo estás? Mario dice provisión. Provisión. Muy bien. Marta León repite y dice provisión. Natalia dice provisión espiritual y económica. Muy bien. María Sánchez dice provisión en todas las áreas. O sea que pueden ser múltiples necesidades, ¿cierto? La provisión puede ser de todas las clases, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué hace el pobre? Ir a buscar lo que necesita. ¿Cierto? Ir a buscar lo que necesita. Porque la pobreza, ¿qué hace con uno la pobreza? Cambio la pobreza por necesidad. ¿Qué hace con uno la necesidad? La necesidad, muy bien María Caballero, la necesidad a uno lo mueve. La necesidad a uno lo lleva a buscar solución. La necesidad a uno lo mueve ¿a qué? Pues hay una necesidad, hay que suplirla. Hay una necesidad, hay que moverse, hay que conseguir las cosas están ahí, hay que ir por ellas, punto. Eso es lo que enseña la Biblia. Las cosas están ahí, hay que ir por ellas, vaya, búsquelas. Ok, muy bien, pero hay que buscarlas ¿en quién? Hay que buscarlas ¿con quién? Hay que buscarlas como principalmente. Eso está muy bueno. Hay que buscarlas en Dios, Ok, ahora, como hay que buscarlas en Dios, ¿yo de qué manera las busco en Dios? ¿De qué manera las busco en Dios? Orando. Estamos en la escuela de la oración, muy bien. Aquí dice claramente en el versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. O sea que se supone que ese pobre ya conoce. ¿Qué es lo que conoce el pobre? El pobre conoce, 1, soy pobre. 2, por ser pobre tengo necesidades. 3, las necesidades tienen que ser suplidas. 4, son suplidas por mi Dios. 5, voy a buscar a mi Dios en oración. Punto, ahí lo tiene. Eso dice la parte inicial del versículo 10. En ti confiarán. ¿En ti confiarán quiénes? En ti confiarán los que conocen tu nombre. O sea, es una cosa de conocer, es una cosa de conocimiento, es una cosa de ciencia, de sapiencia, de doctrina, de información de Dios aquí en mi cabeza. ¿Qué hago yo en medio de esta necesidad? ¿Cómo así que qué hace en medio de la necesidad? Lo que hacemos todos los que conocemos el nombre de Dios en un momento de necesidad. ¿Y qué hacemos todos los que conocemos de Dios en los momentos de necesidad? Responda, por favor. Orar. Pero ¿será que Dios quiere que yo ore en el momento de necesidad? Por supuesto. ¿No ve lo que dice el Salmo 9:9? Oiga, ahí le queda muy fácil de acordarse dónde está. Salmo 9:9, ¿no? El Salmo 9:9 es una promesa para mí. ¿Qué dice el Salmo capítulo 9, versículo 9? Eso, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Él quiere convertirse en mi refugio. Quiere que yo me refugie en Él. En el momento de la pobreza, quiere que me refugie en Él, en el momento de la necesidad, y Él quiere que me refugie en Él en el momento de la angustia. Creemos que por eso es que el Señor permite en nuestra vida momentos de pobreza, momentos de necesidad y momentos de angustia. ¿Para qué? Para que la pobreza me empuje, para que la necesidad me empuje, para que la angustia me empuje ¿a dónde? ¿Al suicidio? No. ¿A la amargura? No. ¿A la desesperación? No. Para que me empuje a orar. Muy bien, Marta León.
Ahora yo le quiero preguntar y usted responde por favor sinceramente, pero sinceramente. O sea, no quiera responder con el fin de impresionar a nadie, porque realmente a quien buscamos nosotros agradar y no solamente con la sinceridad es a Dios. Yo le pregunto lo siguiente. ¿Quién de ustedes en este momento de su vida la necesidad, el problema, realmente lo empuja a orar? Una cosa es saberlo. Otra cosa es que vino el problema y usted, no, vamos a orar de una vez. ¿A quién ya la necesidad lo empuja a orar? ¿A quién? O sea, no se queda como con la idea, como con el cuento, como con el proyecto de que hay que orar, 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 y se queda ahí procesando como los celulares viejos. Sino que viene un problema, o huele a situación difícil, o huele a tribulación, eso pongámonos a orar de una vez. Eso no le demos largas a esto. Es decir, le hago la pregunta de otra manera. ¿Quién de ustedes ha convertido a Dios en su refugio real? ¿Quién de ustedes puede decir, Él es mi refugio, Él es mi resguardo, Él es mi escondedero? A Él yo corro en el momento de pobreza, necesidad, carencia o angustia. Maravilloso, maravilloso. Porque hemos entendido algo que no todo el mundo entiende. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta situación difícil? ¿Por qué tanto apretón? ¿Por qué tanta aflicción? ¿Por qué? Más bien, ¿para qué? No ¿por qué? El por qué es muy fácil. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. ¿Por qué? Porque esto es gobernado por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo se va a encargar de todas las maneras que los hijos de Dios seamos atribulados, golpeados por los problemas. Es el por qué. Más bien busquemos el para qué. ¿Qué hacer cuando el diablo golpea? ¿Qué hacer cuando la tribulación golpea? Pues corra, escóndase, refúgiese, busque amparo, busque socorro. ¿En quién? En Dios. Y el versículo 10 complementa diciendo, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Dese cuenta la frase. En ti confiarán, primer verbo, los que conocen tu nombre. Ahora, ¿cuál de los dos va primero? ¿Cuál de los dos verbos va primero? ¿Cuál de las dos acciones va primero? Organice eso, por favor. Primero qué y después qué. Ahí aparecen dos verbos en esa frase. Dos acciones, dos palabras claves en esa frase. Primero cuál, segundo cuál. Mientras usted responde, yo voy leyendo. A mí en todos los días de mi vida, sin dudarlo, estoy plenamente convencido, mi torre fuerte. Entendí que debemos solucionar y que solo tenemos una sola cosa por hacer, buscar a Dios en oración. Excelente. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? ¿Primero qué? ¿Primero qué? ¿Primero qué? ¿Primero qué? A ver, como cuando el profesor le decía a uno, póngale lógica, papito. Esto ya lo vimos en Romanos capítulo 10. Sí, el orden de los factores. Que dice claramente, pero ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído o de quien no han conocido? O sea que primero no es confiar. No, primero no es confiar. Primero no es creer. Yo no puedo confiar, yo no puedo creer en alguien que yo no conozco. Primero hay que conocer la lógica. Papito, lo primero es conocer. Aunque el texto dice, en ti confiarán, pero ¿quiénes confían? Pues los que conocen tu nombre. O sea que lo primero que hicieron fue conocer. Y lo segundo que hicieron, porque el conocimiento los lleva a eso, pues confiar. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la confianza viene producto del conocimiento. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, note, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Esto ya lo habíamos respondido en el versículo 9. Esto ya lo habíamos contestado en el versículo 9. Bueno, entonces si usted reconoce a Dios como su amparo, reconoce a Dios como su refugio, como su escondedero, y usted está en un momento de pobreza, la que sea, necesidad, la que sea, carencia, la que sea, angustia, la que sea, ¿qué debe hacer usted?
Pues usted lo que tiene que hacer es buscarlo. Última palabra del versículo 10. Buscarlo. Corra a él. Vaya, métase y escóndase. Pero yo, ¿dónde me escondo? Me siento solo. Solo, pero no está solo. Me siento desprotegido. Desprotegido, pero no está desprotegido. Que alguien me enseñe yo dónde me meto en el momento del aguacero de problemas. Que alguien me diga yo dónde me meto, yo dónde me escondo, yo dónde me resguardo, yo dónde me refugio en el momento de las tribulaciones, en el momento de las situaciones difíciles. ¿Dónde me refugio? Me refugio, voy haciendo uso del Salmo capítulo 91, bajo sus alas. Muy bien. Me refugio en oración, me refugio en Dios, me refugio en el Señor. Esto es sencillamente espectacular. Dios entonces es mi refugio. Y depende de mí el correr a Él y refugiarme, o depende de mí el creer que yo solo puedo. Volvemos a lo que decíamos en la parte inicial del asunto, de la exposición de hoy. Dependiendo cuál es el espíritu que tenga usted y cuál es la mentalidad que tenga usted. ¿Sí? Porque si usted tiene la mentalidad de Goliat, a ver quién lo está entendiendo. Pero si usted tiene la mentalidad de David, si tiene la mentalidad de Goliat y viene el momento de la pobreza, de la escasez, de la carencia, de la angustia, pues Goliat dice, no, es que yo mido como 3 metros. Y Goliat dice, no, es que yo soy un guerrero experimentado. Y Goliat dice, no, yo tengo una armadura poderosísima. Y Goliat dice, no, yo tengo una espada súper afilada. O sea, Goliat dice, yo solo puedo contra el mundo. Yo solo puedo contra el mundo, y una pedrada en la cabeza le dio de baja. Lo mató. Si tiene el espíritu de Goliat, es autosuficiente. Si tiene el espíritu de Goliat, es independiente de Dios. No cuenta con Dios, no busca a Dios. Si tiene el espíritu de Goliat, no ora, porque no ve que Goliat se cree un berraco, pero en sí mismo. Pero si usted tiene la mentalidad de David, pues vuelve. David se mira los bracitos. Mírese sus bracitos. David se mira los bracitos. Mírese sus bracitos. ¿Cierto? Ahora mire sus bracitos y mire los bracitos del gigante. Ahora siga haciendo el ejercicio. David se mira las piernitas. Mírese sus piernitas. Y después mírele las piernotas al gigante, o sea, el problema. Muy bien. Ahora David mira su estatura. Mírese su estatura. Y después le mira la estatura al gigante. Ok. Ahora David se mira sus armas propias. Y después le mira la armadura y las armas al gigante. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es, no, yo no puedo enfrentar a Goliat, al menos en mis propias fuerzas yo no lo puedo enfrentar. Parece una bolsadita de menudencias, David, ¿sí? Como cuando uno iba, ahora ya casi no lo venden. A algunas personas no les gusta, pero un arrocito con menudencias, a algunas personas no les gusta, y no estamos aquí hablando de eso. Pero parece una bolsita como cuando uno iba, cuando lo mandaban, vaya allá y compre una bolsita de menudencias. Así. Y entonces esa bolsita de menudencias es David. Esa bolsita de menudencias somos nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros contra un tipo de estos? No nada. ¿Contra un problema de estos? No nada. ¿Contra una tribulación de esta? Nada. La tribulación viene y nos aplasta completamente. Ok. Entonces no lo voy a enfrentar en mis propias fuerzas. Esa es la mentalidad de David. Yo en mis propias fuerzas nada puedo hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Ok. Todo lo que yo haga en mi carne es para muerte. Romanos capítulo 8. Ok. Muy bien. Mi carne es nefasta. Ok. Terrible eso, pero es la realidad. Entonces yo lo voy a enfrentar, pero en Dios. ¿En Dios? Sí. O sea, corra. ¿Corra a dónde? Corra a refugiarse en Dios, corra a refugiarse en el Señor. ¿Por qué? Terminamos leyendo lo que dicen los versículos. Porque Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Y a tu nombre, gloria, Santísimo Señor. Eres tan grande, tan bueno, tan bello, tan misericordioso, tan benigno. No hay palabra realmente, mi Dios, para describir, Señor, lo hermoso de tu corazón y lo hermosa de tu voluntad, buena, agradable y perfecta para con cada uno de nosotros. Es impresionante todo lo que se puede decir, Señor Dios, de un solo versículo, de 2 versículos. Es impresionante todo lo que nos haces caer en cuenta, mi Dios.
Es impresionante cómo ministras mi vida, mi cabeza, mi corazón, Señor. Eres tan espectacular, mi Señor. Yo te debo absolutamente todo, mi Dios. Otra vez digo, eres bello. Otra vez digo, eres grande, Señor. Yo te quiero suplicar, bendito Dios, por cada hermano que se ha conectado en esta noche. Cada persona que ha recibido la edificación, Señor Dios. Cada persona que ha recibido el conocimiento, Señor. Para que no solamente crezcan en conocimiento, también en confianza. Para que, mi Señor, asuman que tú eres su refugio, para que corran a ti. Porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, porque nunca has desamparado a aquel que te ha buscado. Eso lo dice el versículo 10. Te quiero suplicar por cada una de estas personas, mi Dios. Te quiero rogar, bendito Dios, que tú envíes más obreros a la mies. Te quiero suplicar que envíes más personas dispuestas a servirte, bendito Rey. Y te quiero suplicar, mi Dios, que tú dispongas a más personas que vengan a servirte con sus bienes, Señor. Porque tenemos grandes proyectos económicos por delante. Por eso te rogamos entre todos a ti, mi Dios. Nunca le pido plata a nadie, nunca le pido dinero a nadie, a ningún ser humano, Señor. No, eso no lo hago. Pero aprendemos hoy que tú eres el refugio del pobre. Que cuando hay una obra que tiene carencias, y cuando hay un ministerio que tiene carencias, pues podemos correr a ti. Y lo hacemos en este momento, aprovechando la presencia de hermanos, guerreros de fe, gente de oración. Pues corremos a ti, nos refugiamos en ti y te decimos, Señor, te pedimos recurso económico para esta obra. Te pedimos recurso económico, mi Dios, para asumir arriendos, asumir servicios. Pero también te pedimos recursos económicos, mi Dios, para poder hacer cambios, para poder hacer adecuaciones, mi Dios, para poder insonorizar, para poder adecuar y que tener un lugar más agradable, más bonito, cada vez más presentable, mi Dios, y cada vez más para ti y cada vez más para nosotros. Cada vez más para ti y para nosotros, porque es un lugar de encuentro contigo, es un lugar de adoración y de alabanza contigo. Yo te quiero suplicar, mi Dios, porque más aportantes, porque más diezmistas, más ofrendantes, porque más personas que vengan, Señor, a subsidiar esta obra aparezcan, se unan, Señor, de dentro del país, de fuera del país. No le ruego a la gente por dinero, no le ruego a la gente por recurso económico, no. Te ruego a ti para que tú envíes obreros a la mies. Y lo hacemos entre todos, Señor, asumiendo esta obra como una obra de todos, como una obra que nos beneficia a todos, como una obra que nos edifica a todos y por la cual todos tenemos que velar. Te doy gracias por cada persona que ya es diezmista, que ya es ofrendante, Señor. Señor, cuida sus trabajos, cuida sus ingresos y cuida su corazón generoso para con esta obra. Y todos te rogamos, mi Dios, que envíes más obreros a la mies, más gente que se una, más gente que aporte para poder hacer más grandes cosas, Señor. Te pedimos que nos des esta casa, este inmueble en propiedad. Señor Dios, pasa la escritura, Dios, del dueño a este ministerio, a esta obra, para poder tumbar muros, para poder demoler cosas, para poder armar, Señor Dios, una gran obra para ti y para poder dejar, Señor Dios, una especie de legado aquí. No solamente información, no solamente clases, sino también un lugar para que nuevas generaciones puedan seguir haciendo la tarea que hasta el momento hemos hecho. Te lo rogamos y entregamos esta oración, bendito Dios, nuestro refugio, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén. Y nos vemos mañana a las 5 de la mañana para la oración y nos vemos mañana a las 6 de la tarde para escatología bíblica por temas, que sería la trompeta número 2. No se la vaya a perder. Chao.